Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos. Yo soy el profe Jerry y el día de hoy les voy a explicar qué es una ecuación de una forma muy visual y muy simple. Bueno, y así es como se ven las ecuaciones, de una forma muy compleja, pero de una forma menos extensa se verían como esta que está aquí, con menos letras. Y si queremos ver las ecuaciones de una forma más sencilla y físicamente, se verían de esta manera. Todos sabemos que este instrumento que tengo aquí se llama báscula y ahorita está en equilibrio porque no le he puesto nada en ninguno de sus lados. Tiene un lado izquierdo, que es este, y tiene un lado derecho, que es este de acá. Pero si del lado izquierdo, por ejemplo, le ponemos un cierto peso, va a hacer que ese lado baje. Entonces, si en el lado derecho ponemos más peso que en el lado izquierdo, entonces ese lado es el que va a bajar. Quiere decir que en donde le pongas más peso es el lado que se va a bajar, que va a caer. Pero si no tiene peso, pues ninguno de los dos va a caer y se dice que están en equilibrio. O si en los dos lados pones el mismo peso, entonces también se va a mantener en equilibrio. Y fíjense cómo un instrumento tan sencillo y tan fácil de usar funciona exactamente igual que las ecuaciones. Entonces vamos a analizar cómo funciona, porque es lo mismo que vamos a hacer con las ecuaciones. Ahorita, por ejemplo, lo tengo en equilibrio, y si yo quisiera agregar de los dos lados algún peso, si agrego el mismo peso en los dos lados, el equilibrio se va a mantener. Si yo pongo en uno de los lados un peso y del otro no lo compenso, pues se me va a caer y entonces voy a hacer que pierda el equilibrio esta balanza. Pero si del otro lado ponemos lo mismo que puse allá, entonces la balanza va a quedar en equilibrio. Les repito, esto que estamos haciendo aquí funciona exactamente igual con las ecuaciones. Ok, profe, muy bonita su balancita y todo, pero yo vine aquí por ecuaciones. ¿A qué hora me va a enseñar las ecuaciones? Bueno, mira, te voy a plantear una situación para que escribamos la primera ecuación y veas qué tan relacionado está esto con las ecuaciones. Entonces, tengo la balanza ahorita con una barra de este lado, en el lado derecho, que tiene un peso igual a 5. Y de este lado, en el lado izquierdo, tengo otra barrita que tiene un peso igual a 3. Claramente, pues la de 5 le está ganando y por eso está abajo y esta se levantó. Lo que voy a hacer es que voy a agregar una barra, pero no te voy a decir cuánto vale el peso de esta barra. Se la voy a agregar de este lado, y lo que sí vas a saber es que cuando yo la pongo, esa barra hace que se equilibre la balanza. Quiere decir que lo que pesa de este lado derecho es lo mismo que lo que pesa del lado izquierdo. Pero como no vamos a estar todo el tiempo con una balanza en la mano o imaginándonos la balanza, vamos a abstraerlo al pizarrón para que lo podamos escribir ahí. Fíjate, el signo igual que tengo aquí me está diciendo que está en equilibrio la balanza, que los dos lados son iguales, tienen el mismo peso. Aquí dibujé el plato en el lado derecho y acá el plato en el lado izquierdo, que son los que tengo aquí y acá. En el plato del lado izquierdo tengo una barra que no sé cuánto pesa, más una que sé que pesa 3, que son estas que tengo acá. Y en el plato del lado derecho tengo una barra que pesa 5. Entonces, cuando lo escribes así, esto ya es una ecuación y está representando esta situación que tenemos aquí. Entonces, ¿cómo le haríamos para encontrar el valor de x? Yo sé que es muy obvio, o sea, yo sé que sabes qué número, si le sumas 3 te da 5, pero lo pongo muy fácil para que a nadie se le complique. Pero esa x que está ahí, o el 3 o el 5, los puedo cambiar por números muy difíciles, ¿sí? Que te costaría ya mucho trabajo. Entonces tenemos que crear una estrategia que nos haga encontrar siempre el valor de la x. El valor de la x le llamamos solución de la ecuación. Es un valor que hace que ambos lados de la ecuación, el lado izquierdo y el lado derecho, tengan el mismo valor. Lo que vamos a hacer
con nuestra balanza es que, ¿te acuerdas que le podíamos agregar de los dos lados el mismo peso y que el equilibrio se mantenía? Pues también se lo podemos quitar. Entonces, para que le quitemos del mismo lado, le vamos a quitar estos 3 que están aquí para que nos quede la X así sola. Entonces le voy a quitar ese 3. Para eso primero vamos a separar el 5, si te parece, en otras barras más pequeñas para que podamos quitarles 3. Listo, pues ya corté la barra, la separé en una de 2 y en 3 de 1, siguen siendo 5. Pero es que de esta manera ya podemos quitar 3 de este lado y 3 de este lado. Si quito 3 de un lado, se desequilibra. Pero si lo quito del otro lado, se vuelve a equilibrar. Y entonces mantengo el equilibrio en la ecuación. Ahora vamos a hacerlo acá en la ecuación para que veas cómo es aquí. Pues en la ecuación se vería así. Tengo que restar 3 en el lado izquierdo y también restar 3 en el lado derecho para que se mantenga el equilibrio. Recuerda que esto es exactamente lo mismo que tengo acá. Este 3 se ve un poco más grande porque ya no tenía piezas de este tamaño. Un 3 así en chiquito. Pero aquí el tamaño ya no importa en la ecuación, sino el valor. Entonces vamos a hacer las operaciones y fíjate que de este lado dice más 3 menos 3, que pues es 0. Entonces aquí puedo quitar estos y poner un 0. Pero ¿estás de acuerdo que si le pongo más 0, pues el 0 no le afecta si está sumando, entonces lo puedo quitar? Y de este lado dice 5 menos 3, pues el resultado es 2. Vamos a quitar eso y poner un 2. Y así me queda la ecuación. De este lado, cuando le quité 3, pues quedó solo la X, ¿no? Que es lo que pasó de este lado con la barra. Quedó solita la barra con la X. La X es un número, pero pues no sé cuánto vale ese número. Y de este lado, cuando le resté 3, como tenía una barra con 5, quedó nada más una barrita con 2, que es este que está aquí. Como ves, está muy fácil. Y prácticamente aquí ya tenemos la solución. Mira, dice que X es igual a 2. Quiere decir que ese es el valor de la X. Y la X se llama incógnita porque es un valor que estamos descubriendo y que vamos a buscar y a encontrar, como lo hicimos ahorita. Fíjate en las barras, y de aquel lado tengo una barra que no sé cuánto pesa, pero de este lado tengo una barra que sí sé que pesa 2. Y como pesan lo mismo, quiere decir que aquella también pesa 2. ¿Sí? ¿Cómo hicimos esto? Con la estrategia de quitar de ambos lados un número que era el 3. Entonces aquí ya resolvimos esta ecuación. Vamos a hacer otras para que vayas viendo cómo es lo mismo. Voy a ir agregando más reglas y en algún momento vamos a dejar de usar la báscula y nos vamos a quedar solo con el pizarrón, que es como lo vemos en la escuela. Bueno, y ahora vamos a ver otra situación igualmente muy sencilla, porque lo que queremos ahorita es deducir las reglas que vamos a usar para que después ya no usemos la balanza. Entonces, en esta situación ahora lo que puse fueron 2 barras en el lado izquierdo y tienen el mismo peso porque tienen la misma letra. En el lado derecho tengo una barra que pesa 4. Y eso lo represento así como ecuación. Le pongo que x más x es igual a 4. Quiere decir que en el lado izquierdo tengo x más x y en el lado derecho tengo 4 y hay equilibrio, por eso dice igual. Cuando no haya equilibrio aparece el símbolo menor que o mayor que. Pero en este caso, como tenemos la igualdad, sí hay equilibrio. Entonces vamos a ver cómo resolvemos esto. Para empezar, pues de este lado que tiene x más x, el peso de cada una de las barras, si lo multiplico por 2, me va a dar el peso total. Es lo mismo que sumar 2 veces su valor. Entonces, en lugar de poner x más x, voy a poner 2 por el valor de x. Y para escribir eso solo escribimos el 2 y la x juntos y significa que el valor de cada barra, este valor x, se multiplica por 2. Vamos a cambiar x más x y poner 2x. De esta manera, el 2 está multiplicando al valor de la x y me tiene que dar 4. Es lo mismo que lo que tenía anteriormente, que sumar 2 veces la x me dé 4.
Ahora, lo que vamos a hacer aquí, y quiero que notes, es que este 2 que está multiplicando, para que lo eliminemos de este lado y no nos estorbe, lo que vamos a hacer es tomar la mitad del peso que tenemos en el lado izquierdo, que son estas de aquí. Pero también vamos a tomar la mitad del peso en el lado derecho, que es la barra que está acá. Para hacer eso, esta barra que vale 4 la voy a cambiar o la voy a cortar y voy a poner 4 de 1. ¿Estás de acuerdo en que 4 de 1 es lo mismo que una barra de 4, verdad? Que es la que teníamos anteriormente. Tú tienes que estar de acuerdo en cada cosa que estamos haciendo. Es importante que lo vayas siguiendo con lógica y que estés de acuerdo, porque si no, luego los terraplanistas llegan y dicen que los estamos adoctrinando. Fíjate, aquí tenemos ya la balanza en un equilibrio, y lo que vamos a hacer es que vamos a tomar la mitad de las que hay acá y la mitad de las que hay acá. De aquí voy a tomar una de las dos, y de aquí voy a tomar, de las 4 voy a tomar 2. Lo que acabo de hacer es dividir entre 2 al lado izquierdo y al lado derecho de la ecuación. Entonces acá lo voy a escribir para que veas cómo se ve en el pizarrón. Perfecto, pues así se ve en el pizarrón, el lado izquierdo entre 2, el lado derecho entre 2. Y de este lado, nota que el 2 que está multiplicando y el 2 que está dividiendo se cancelan, porque si a un número lo multiplicas por 2 y luego lo divides entre 2, te va a volver a dar el mismo número. Entonces voy a quitar todo esto y voy a dejar solo una X de este lado, que es la X que está solita aquí, mira. Voy a poner la X aquí. Ya casi terminamos este ejercicio. Vamos a hacer ahora sí esta operación, 4 entre 2. Y el resultado de 4 entre 2 es 2. Quiere decir que la X vale 2. Que eso se ve acá muy claro en la balanza, que la X vale 2. Perfecto, pues ya encontramos la solución de esta ecuación. A la solución de la ecuación también le llamamos raíz de la ecuación. Entonces vamos a hacer otros ejercicios, pero en el pizarrón para que veas cómo se hacen. Bueno, pues la ecuación que vamos a resolver en el pizarrón es x más 6 igual a 10. Y fíjate cómo de este lado te escribí que es el lado izquierdo y acá te puse que es el lado derecho de la igualdad. Y es que eso es muy importante, que no te pierdas en cuál es tu lado izquierdo y cuál es tu lado derecho, para que no te confundas. Y lo que vamos a hacer es que este signo de igual lo vamos a llevar derechito hacia abajo para que estos dos lados los veamos muy claramente. Entonces ahora sí vamos a resolverla, y para hacerlo lo primero que vamos a hacer es quitar este 6 de este lado. Entonces, como aquí tengo 6, si le quito 6 al lado izquierdo y 6 al lado derecho, la ecuación se va a mantener en equilibrio. Entonces vamos a poner en el lado izquierdo menos 6 y en el lado derecho también menos 6. Y aquí me gustaría aprovechar para darte un consejo, que es que no amontones las cosas, no escribas sobre la misma, sino que cópialo y entonces escribes lo que vas a hacer. Por ejemplo, aquí ya la copié y ahora sí vamos a poner el menos 6 aquí y acá. De esta manera es muy difícil que te equivoques y que desequilibres la ecuación, porque estás agregando de los dos lados. Ahora sí vamos a resolver las operaciones, y fíjate que aquí dice 6 menos 6 y eso da 0. Y pues claro, si en el lado izquierdo teníamos 6 y los quitas, pues ya no queda nada. Entonces vamos a ponerle x más 0. Pero recuerda que lo vamos a escribir en una nueva. Copias todo y en lugar de poner esto, pones el 0 para que no te vayas a equivocar. Entonces, como es x más 0, pues el 0 no vale cuando suma o cuando resta. Entonces ya no vamos a poner el 0 y eso lo vamos a escribir de nuevo en una ecuación nueva en un renglón abajo. Por último, solo vamos a resolver esta operación que nos quedó al final, que dice 10 menos 6, que pues el resultado es 4. Nada más que quiero contarte que alguien muy inteligente se dio cuenta que tenía un 6 sumando en el lado izquierdo al principio del proceso, y que al final del proceso quedó un 6 restando en el lado derecho. Entonces esta persona agarró y dijo, pues vamos a brincarnos todos estos pasos y simplemente decir que si está sumando en el lado izquierdo, pasa restando al lado derecho. Y es verdad, de hecho se cumple con todas las operaciones. Si está multiplicando, pasa dividiendo,
etcétera. Siempre va a pasar haciendo la operación contraria. Entonces, esto que está aquí es el atajo para realizar nuestro proceso. A nuestro proceso le llamamos despeje porque la X que tenía cosas la despejamos y se queda sola. Ahora sí vamos a hacer esta operación. 10 menos 6 es 4. Y este 4 es a lo que le llamamos solución o raíz de la ecuación. Este número tiene la característica de que si lo pones en la ecuación original, va a hacer que se cumpla y que esté en equilibrio. Fíjate, si aquí le ponemos 4 más 6 nos da 10 de este lado y 10 del otro lado y la ecuación se mantiene en equilibrio. Está muy fácil, ¿verdad? Vamos a hacer otros ejercicios con más operaciones. Bueno, pues como ya notaste, no es tan difícil hacer despejes, incluso ya hasta mejoramos nuestra estrategia. Ahora vamos a hacer este ejercicio que está muy sencillo, dice x menos 3 igual a 5, pero lo vamos a hacer ya usando el atajo. Nada más que te quiero comentar que no vayas a cometer este error, decir, el 3 está restando, pasa sumando y agregarlo acá. Porque esto que agregué en verde no estaba. Entonces a la balanza yo le estoy poniendo algo y la estoy desequilibrando. Aquí ya la desequilibré y mi resultado va a estar mal, o lo que haga va a estar mal. Lo que tienes que hacer es copiar de nuevo todo y no escribir el menos 3 para que entonces sí tengas permitido escribir el más 3 en el otro lado. Y eso es lo que vamos a escribir. Así, de esta manera, es correcto porque aunque yo estoy agregando un más 3, lo estoy quitando el menos 3 del otro lado y no se desequilibra la ecuación. Ten mucho cuidado al usar el atajo. Ya nada más vamos a hacer la operación, hacer 5 más 3 que nos da 8. Y 8 sería la solución de esta ecuación porque es la que hace que 8 menos 3 nos dé 5. Entonces, esta es la raíz que estábamos buscando de esta ecuación. Vamos a hacer otro ejercicio, pero con multiplicación. Vamos a resolver una ecuación muy sencilla que es 3x igual a 6. Ahora este 3 está multiplicando a la x. Cuando veas un número junto a una letra es que se están multiplicando. Entonces este 3 que está multiplicando lo vamos a pasar para acá haciendo la operación contraria que es dividir. A mí me gusta mucho poner una flecha para indicar que voy a mover algo del lado izquierdo hacia el lado derecho. Y recuerda que esto que está aquí lo voy a copiar antes de que yo agregue el 3 dividiendo en el otro lado. De esta manera, el único que no copié es este 3, porque ya lo voy a quitar de aquí, por eso ya no lo copié. Y lo voy a poner del otro lado, pero lo voy a poner dividiendo. Solo que la división no solemos escribirla con este símbolo, sino que la escribimos en forma de fracción, porque una fracción es dividir. Entonces, en lugar de ponerlo así, ponemos sobre 3, 6 sobre 3. De esta forma, así es como solemos escribirlo. Ahora vamos a hacer la división. 6 entre 3 es 2 y eso lo voy a escribir abajo. Listo, y esta es la solución de esta ecuación. La x tiene que valer 2 para que al multiplicarse por 3 me dé 6. La verdad es que está muy sencillo, pero vamos a hacer otros ejercicios, pero con más operaciones. Bueno, pues ya regresamos a la balanza y al pizarrón pequeño porque vamos a resolver una ecuación que ya está más compleja. Ya le puse multiplicación y suma. Y bueno, lo que quiero es irle subiendo el nivel de dificultad para que poco a poco podamos resolver ecuaciones más difíciles. Entonces, para esta, sí me gustaría que lo vean en la balanza cómo se hace y qué significa. De este lado, en el lado izquierdo, tengo dos barras que no sé cuánto pesan y le pusimos que pesan X. Le puedes poner la letra que tú quieras para representar el valor. O sea, le puedes poner, por ejemplo, Y o A o la que quieras. Pero la que normalmente usamos es la X para representar el número que no conocemos. Lo que sí sé es que pesan lo mismo porque las dos dicen X. Y esta de aquí dice que pesa 3. Y del otro lado, en total, pesan 5. Por eso dice igual a 5. Entonces, puedo poner X más X igual a 3. O también puedo poner el valor de la X multiplicado por 2 más 3, que eso es lo que tengo aquí. Cualquiera de las dos está bien. Y aquí me gustaría en este problema que tú pienses cómo le harías para encontrar cuánto pesa cada una de estas barras que no conocemos, ya con todo el planteamiento que te expliqué ahorita. Y mira, la técnica que yo usaría y que es la que usamos cuando hacemos un despeje es que le quitamos de ambos lados el mismo peso a la balanza.
Entonces de este lado le voy a quitar 3 de esta manera y la desequilibro. Entonces ya se desequilibró. Lo que voy a hacer es que esos 3 son estos de aquí, que también se los voy a quitar. Y me voy a quedar solo con el 2X, que son las dos barritas acá, que tengo, que cada una pues pesa X, ¿no? Entonces, del otro lado voy a hacer lo mismo. También le voy a quitar 3. Entonces vamos a quitarle estas 3. Cuando yo quito 3, a ver, déjenle, ayudo tantito a mi balanza. Cuando yo le quito 3, pues ya se vuelve a equilibrar la balanza, porque quité lo mismo en los dos lados. Entonces en la ecuación lo que haríamos sería a este 5 quitarle 3, que ese es el atajo que les decía. O sea, si yo quito el que está aquí y lo paso al otro lado haciendo la operación contraria, entonces si a 5 le quitamos 3, nos van a quedar 2, que eso es lo que yo veo que tengo aquí. Y entonces lo que hice fue primero quitar el que estaba sumando y lo pasé restando al otro lado. Ahora lo que voy a hacer es que en ambos lados de la balanza voy a quitar la mitad. Eso también se puede hacer. O puedes, por ejemplo, quitar una tercera parte en ambos lados o una cuarta parte. En este caso yo me voy a quedar con la mitad de este lado y con la mitad de este lado. Como estas dice que pesan lo mismo, si quito una, me estoy quedando con la mitad en el lado izquierdo. Y si de este lado quito una, me estoy quedando con la mitad en el lado derecho. Lo que acabo de hacer es dividir esto entre 2. La mitad de 2x pues es nada más una x y la mitad de 2 es 1. Entonces vamos a quitar este y ponerle 1. Voy a recorrer tantito la x para acá para que se vea más junta. Y esa es la solución de la ecuación. Fíjate que coincide con lo que tengo aquí. Dice que aquí es x, dice que aquí es 1 y pues si pesan lo mismo, entonces la x vale 1. Que eso es lo que me quedó en la ecuación. Bueno, ya que vimos cómo se resuelve con la balanza físicamente, vamos a hacer de nuevo la misma ecuación, la vamos a resolver, pero en el pizarrón para que veas cómo lo harías tú en tu cuaderno o en la escuela, pero ya sabes qué tienes que hacer para que la ecuación no pierda el equilibrio y no te arroje una respuesta incorrecta. Lo que yo te recomiendo que hagas en principio es detectar o identificar qué operaciones tienes en la ecuación. Entonces, entre la x y el 3 hay un signo más, quiere decir que hay una suma. Y entre el 2 y la x no hay ningún signo, quiere decir que el 2 y la x se están multiplicando. Entonces vamos a escribir que aquí hay multiplicación y que aquí hay una suma. Y lo que vas a hacer después es mover primero la más débil de las dos. Tiene que ser así, y para saber cuál es más débil tienes que saber qué es la jerarquía de operaciones. En mi canal ya te dejé un video que se llama jerarquía de operaciones para que si tú no sabes qué es, vayas a consultarlo y entonces continúes viendo este video. Pero básicamente la jerarquía de operaciones lo que nos dice es que la suma es más débil que la multiplicación. Entonces aquí cuando haces un despeje, la que primero mueves es la más débil. Entonces la más débil es la suma, es la primera que voy a mover. Quiere decir que este 3 que está sumando en el lado izquierdo, lo voy a pasar haciendo la operación contraria al lado derecho. La operación contraria sería restar. Recuerda lo que hicimos en la balanza porque es lo mismo que está aquí. Entonces vamos a reescribir nuestra ecuación, pero el más 3 ya no lo pongo en el lado izquierdo y lo voy a poner de este lado, pero restando. Entonces en el lado izquierdo ya no escribí el más 3 y lo voy a escribir en el lado derecho, pero haciendo la operación contraria, que es menos 3. Recuerda que esto que está aquí es lo mismo que estuvimos haciendo en la balanza y ya viste cómo se manejaba y por qué aparecía así. También recuerda que con los otros ejercicios ya vimos que este es un atajo, es una forma más corta de hacer movimientos, porque lo que quiero es que resolvamos esto, pero cada vez más fácil. Vamos a hacer la operación 5 menos 3 que nos da 2. Perfecto, del lado izquierdo lo copié, no le cambié nada y solo hice la operación 5 menos 3 y le puse el 2. Una vez que ya lo escribimos de esta manera, vamos a mover la siguiente operación. ¿Te acuerdas que teníamos una multiplicación?
pues esa es la que vamos a mover al final. Tiene que ser siempre al final para que el resultado nos dé bien, porque si lo haces al revés te va a dar otra cosa y va a estar mal. Entonces este 2 que está aquí multiplicando lo vamos a pasar al lado derecho, pero va a pasar haciendo lo contrario de multiplicar, que es dividir. Entonces de este lado le voy a poner entre 2 y recuerda que lo escribimos en forma de fracción. Listo, ya lo copié. Recuerda que cuando usas estos atajos no debes de amontonar las cosas. Entonces si tú aquí le pones entre 2 va a estar mal. Eso lo tienes que hacer en una nueva. Y lo vamos a escribir así en forma de fracción. Aquí ya nada más ponemos el resultado, que es 1. 2 entre 2 me da 1. Siempre que divides un número entre sí mismo te da 1. Entonces ya tengo despejada la x y quiere decir que esta es la solución de la ecuación original. La x tiene que valer 1 para que esta ecuación esté en equilibrio. Vamos a comprobarlo rápidamente y mentalmente porque está muy fácil. Si multiplico el valor de la x, que es 1, por 2, me da 2. Y si le sumo 3, me da 5. Y los dos lados tendrían un 5. Entonces, nuestro resultado es correcto. Pues como podrán ver, hasta aquí no está tan difícil el tema. Pero las ecuaciones que hemos resuelto hasta ahorita son ecuaciones bastante sencillas y muy chiquitas. Lo que vamos a hacer es que les voy a resolver varios ejemplos en los que voy a ir incrementando poco a poco la dificultad, y para hacer eso voy a ir integrando más operaciones y voy a meter signos negativos. Entonces yo sí les recomiendo mucho que si quieren continuar viendo el video y no perderse, ya sepan sumar, restar, multiplicar y dividir números positivos y negativos. Si ustedes todavía tienen dudas con este tema, en mi canal les dejé 2 videos en donde se los explico. Uno se llama Suma Algebraica y el otro se llama Ley de los Signos. Ambos están en una playlist que se llama Básicos de Matemáticas. Entonces pueden verlos y después continuar para que no se vayan a perder, porque voy a meter estos signos a las ecuaciones. Y además estos ejercicios que les voy a resolver son una recopilación de todo lo que yo he visto en muchos años de docencia que les causa dudas a mis alumnos cuando lo pongo en una ecuación. Entonces no es nada más los signos, sino que voy a hacer varias cosas. En cada ejercicio viene una trampa y les voy a decir cómo se resuelve, cómo es que se tiene que hacer para cada uno de ellos, para que a ustedes no los vaya a bloquear algo de esto cuando estén queriendo resolver alguna ecuación. Entonces ahora sí vamos a comenzar y no se espanten porque vamos a empezar de todos modos desde lo más simple, que es como lo estábamos manejando, y ahorita poco a poco lo llevamos a algo cada vez más complejo, pero que no les quede ninguna duda. Entonces vamos a hacer el primer ejercicio, y el primer ejercicio que vamos a resolver es este: x más 5 igual a 13, que es como lo que habíamos hecho. Y como les había comentado, ese 5 que está sumando, si lo quiero pasar al otro lado, va a pasar haciendo la operación contraria, y lo contrario de sumar es restar. Entonces lo quitamos del lado izquierdo y lo ponemos en el lado derecho, pero lo ponemos restando y hacemos la operación. 13 menos 5 nos da 8 y ese es el resultado de nuestro primer ejemplo. Como les decía, tranquilos, no se espanten, vamos a ir poco a poco, pero sí le vamos a ir subiendo la dificultad a cada uno de los ejercicios. Además les sirve para ir agarrando cada vez más práctica y acostumbrarse a lo que ya estuvimos viendo y a lo que ya aprendimos. Vamos a hacer el siguiente ejercicio, que dice x menos 6 igual a 2, y lo que vamos a hacer es que ese 6 que está restando lo vamos a pasar al otro lado haciendo la operación contraria, y lo contrario de restar pues es sumar. Entonces me quedaría x igual a 2 más 6, y si sumamos 2 más 6 pues es 8, y ese sería el resultado de este segundo ejemplo. Vamos a hacer el tercer ejemplo, y fíjense que en este el 2 está sumando, entonces lo tengo que pasar hacia el otro lado restando, y me va a quedar x igual a 1 menos 2. Y por eso es que les comentaba que tienen que ya saber hacer una suma algebraica, porque 1 menos 2 nos da menos 1. Entonces si ustedes tienen dudas con ese resultado o con esa operación, pues primero vean el video que se llama Suma Algebraica,
y entonces pues ya no les van a quedar dudas para que puedan continuar aprendiendo a hacer estos despejes, que realmente no están difíciles, pero como combinan varios temas y conceptos, por eso es que a veces les cuestan. El siguiente ejercicio que dice 5 más x igual a menos 2. Y aquí, para saber qué operación está haciendo el 5, no me fijo en el signo que está entre el 5 y la x. Me fijo qué tiene a la izquierda el 5. Entonces, como no tiene nada, es un número positivo. Como es un número positivo, entonces voy a decir que está sumando. Y si lo quiero pasar hacia el lado derecho, pues va a pasar restando. Entonces me quedaría menos 2 menos 5 en el lado derecho. Si hacemos esa suma algebraica, nos queda x igual a menos 7. Y ese sería el resultado de esta ecuación. Y es que fíjense que si ese menos 7 lo pongo en la original, sería 5 menos 7 igual a menos 2, y pues es correcto. También otra cosa que les quiero comentar es que si en medio del 5 y de la x no hay ningún signo, se están multiplicando. Ya lo había hace rato puesto en el pizarrón cuando hicimos ejercicios allá, pero sí se los quiero comentar para que sepan que así sé si hay o no hay multiplicación. Como en este caso no había, tengo que determinar si suma o resta para pasarlo haciendo lo contrario. Que en el siguiente ejemplo pues ya se ve más claro. Miren, aquí si te pregunto qué operación hace, muchos pensarían que está restando porque hay un signo menos, pero el 3 no está restando. Hay que ver qué signo tiene el 3. Siempre nos fijamos a la izquierda de ese número para saber qué signo tiene. Entonces a la izquierda, como no hay nada, el 3 es positivo. Y por ser positivo decimos que está sumando. Y cuando lo pasas al otro lado, ese 3 va a pasar restando. Quiere decir que la x se queda negativa, el 10 se queda negativo, pero el 3 cuando lo muevo al otro lado se vuelve negativo porque pasa restando. Entonces vamos a hacer esta operación. Menos 10 menos 13 es una suma algebraica. Saben que cuando son signos iguales se suman y queda el signo del más grande, que es el 10. Entonces nos va a quedar menos 13. También observen que la x tiene un signo menos y se lo estoy dejando ahí. O sea, es menos x igual a menos 13. Para deshacernos de ese signo menos, lo que vamos a hacer es que el menos lo vamos a pasar al otro lado. Cuando pases un signo menos así solito hacia el otro lado, la forma más fácil de verlo, para que no te confundas, es que va a llegar multiplicando a los signos que están del otro lado. Entonces, ese menos en color azul, si lo paso al lado derecho, llega multiplicando al menos del 13. Entonces, como se multiplican, por eso los puse el menos 13 dentro de un paréntesis para representar esa multiplicación. Multiplicamos menos por menos y nos da más. Quiere decir que la solución de esta ecuación es x igual a 13 positivo. Vamos con el siguiente ejemplo. Como les decía, pues cada uno de estos ejemplos va a tener algo que yo sé que se les complica, que yo sé que les causa alguna duda, y a propósito lo puse en todos los ejercicios que estamos haciendo ahorita para que resolvamos de una vez todas esas dudas que les pueden surgir. Así que tampoco se vayan a estresar y a pensar que es muy difícil. Lo van a sentir difícil porque a propósito estoy poniendo todo lo que les causa dudas. Lo que vamos a hacer ahora es que este 3, fíjense que como dice 3x igual a 18 y en medio del 3 y de la x no hay ningún signo positivo ni negativo, ahí es cuando sé que se están multiplicando. Si el 3 lo paso para el lado derecho, va a pasar haciendo lo contrario, que es dividir. Entonces vamos a poner que es x igual a 18 sobre 3. Y como les decía, una división la escribimos siempre en forma de fracción. Las fracciones son divisiones, pero nos gusta escribirlo así como fracción. Hacemos la división, 18 entre 3, y pues nos da 6. Este estuvo fácil porque pues quiero empezar desde lo fácil y poco a poco irlos llevando a algo más difícil. En esta pues ya agregué por ahí un signo negativo, pero pues se hace igual, ¿no? Dice 8x igual a menos 24. El 8 está multiplicando a la x porque están juntas. Si el 8 lo paso al lado derecho de la ecuación, va a pasar dividiendo.
Entonces voy a poner que x es igual a menos 24 sobre 8. Y para hacer esta división debo de usar ley de signos. El 24 es negativo, el 8 es positivo, entonces menos por más es menos. Y 24 entre 8 es 3. El resultado de esta ecuación es x igual a menos 3. Esa es su solución. Vamos a hacer otro ejemplo, y este sí he visto que les causa muchas dudas. Como tengo un menos 2, muchos creen que está restando y va a pasar sumando, y para nada es así. Fíjense, entre el 2 y la x no hay ningún signo positivo ni negativo. Quiere decir que el 2 y la x están multiplicando porque están juntos. Pero ese 2 es un 2 negativo porque a su izquierda tiene un menos. Entonces es un 2 negativo que multiplica a una x. Como está multiplicando, lo contrario de multiplicar es dividir. Lo voy a poner dividiendo en el lado derecho. Pero también he visto que muchos se equivocan y ponen dividiendo un 2 positivo y dicen, no, es que yo vi que le cambiaban el signo en todos los ejercicios que hemos hecho hasta ahorita. Pero no hemos dicho que se cambie el signo, hemos dicho que se hace la operación contraria. Y lo contrario de que un número negativo multiplica es que un número negativo divide. Entonces no le cambio su signo, y lo que sí hago es que haga la operación contraria de multiplicar, que es dividir. Por eso puse 18 entre menos 2. Ahora sí vamos a hacer esta operación. La hacemos con ley de signos porque es división. Más por menos es menos, y 18 entre 2 es 9. El resultado, la solución de esta ecuación es x igual a menos 9. Entonces, como les decía, no está difícil, pero como se juntan muchas reglas y varios temas y conceptos anteriores, por eso es que a veces les surgen dudas. Pero para eso estamos haciendo estos ejercicios, para resolverles todas esas dudas que muy probablemente van a tener si ustedes intentan hacer un despeje solos. Les van a empezar a aparecer estas cosas, y por eso es mejor que de una vez las veamos y veamos cómo se resuelven. El siguiente ejercicio dice x entre 9 igual a 3. Bueno, pues el 9 está dividiendo. Lo voy a mover hacia el lado derecho y va a pasar multiplicando. Entonces, para que multiplique lo voy a poner dentro de un paréntesis, porque el paréntesis es el que representa la multiplicación. Me quedaría así, y pues lo multiplico. 3 por 9 es 27. Esa es la solución, x igual a 27. Esta estuvo muy fácil, pero la que sigue, fíjense que tiene un signo menos en la parte de abajo, y eso he visto que también les causa un poco de dudas. Aquí el menos 4, que es un número negativo, está dividiendo a la x. Entonces ese número negativo que está dividiendo lo voy a pasar al lado derecho multiplicando, y de nuevo no le voy a cambiar el signo, lo que voy a cambiar es la operación. Entonces, como está dividiendo, pasa multiplicando, pero el signo no se cambia. Igual lo voy a poner dentro de un paréntesis para que se represente la multiplicación de esta forma, y me quedaría 5 por menos 4, que como es multiplicación se usa ley de signos. Más por menos es menos, y 5 por 4 es 20. Y esa sería la solución de esta ecuación. Entonces vamos poco a poco. Ya vieron que les estoy empezando a poner cosas en las ecuaciones que pues a lo mejor de momento o al principio les causa un poco de dudas, pero les voy explicando poco a poco cómo lo vamos resolviendo. Vamos a hacer el siguiente ejercicio, que sería 36 entre x igual a 4. Y aquí este es muy importante. He visto que muchos quieren mover el 36 hacia el lado derecho, pero el de arriba, el que está siendo dividido, no se puede mover, ¿sí? Esa es una regla en los despejes. Ese 36 que está siendo dividido no lo puedo mover, solo puedo mover la x que está dividiendo. Entonces voy a mover la x. Yo sé que es algo raro, que en ningún ejercicio anterior había movido la x, pero es como les decía, estoy poniendo todo lo que yo he visto que les causa dudas. Muevo la x hacia el otro lado, y como está dividiendo la voy a poner multiplicando. ¿Y por qué no moví otra cosa? Porque no puedo, es lo único que puedo mover en esta situación. El 36,
como está siendo dividido, ese no se puede mover. Entonces, como la X está dividiendo, va a llegar multiplicando. Ahí ya la puse multiplicando. Y lo que voy a hacer ahora es ese 4 regresarlo hacia el lado izquierdo. Y a lo mejor igual te causa dudas, ¿no? En ningún ejercicio había movido algo del lado derecho hacia el lado izquierdo. Pero claro que se puede. Tú puedes mover cosas hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo, siempre y cuando hagan la operación contraria. Como el 4 está multiplicando, va a pasar dividiendo al 36. Entonces nos queda 36 entre 4 igual a X. Hacemos la operación, 36 entre 4 es 9. Y nos queda que 9 es igual a X. 9 igual a X me está diciendo que la X vale 9. Ajá. Entonces, como estamos acostumbrados a tener la X en el lado izquierdo, podemos voltearlas sin cambiar absolutamente nada, porque voy a cambiar los dos lados y poner X igual a 9. Porque pues la X vale 9, pero para que se vea un poquito más normal. Entonces esa es la solución de esta ecuación. Si quieres ese 9, ponlo mentalmente en la ecuación original, en donde está la X roja dividiendo al 36. Y vas a ver que 36 entre 9 pues sí da 4. Por eso es su solución. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Y fíjense que aquí ya tengo varias operaciones. ¿Se acuerdan que en el pizarrón hicimos una con varias operaciones? Tengo que identificar. Tengo una multiplicación porque el 2 y la X están juntos. Tengo una suma que es el más que está a la izquierda del 3. Entonces voy a mover la más débil. Esta es la jerarquía de operaciones, esta pirámide. Pues como les comenté hace rato, cuando hicimos el ejercicio en el pizarrón, tengo un video que se llama jerarquía de operaciones. Si tienen dudas, vayan a ver ese tema. Pero es muy fácil porque nada más hay que ver cuál es más débil y cuál es más fuerte. Las de arriba son más fuertes, las de abajo son más débiles. Entonces fíjense que la suma es más débil que la multiplicación. Entonces la débil es la que voy a mover primero. Voy a mover primero la suma. Entonces, si ustedes en algún momento, porque ahorita les voy a poner unas más complejas, si en algún momento no saben cuál es más débil o cuál es más fuerte, les voy a dar un tip. La más débil siempre afecta a todos los demás y las más fuertes solo afectan a unos cuantos. Entonces aquí el 3 está afectando a todo el 2X. También así te puedes dar cuenta que es la más débil. Que digo, aquí está fácil distinguirlo, pero ahorita les voy a poner una más compleja donde ya cuesta más trabajo. Entonces ese 3 está sumando, lo voy a pasar al lado derecho y pues va a pasar restando. Me queda 2X igual a 9 menos 3. Y 9 menos 3 es 6. Entonces 2X es igual a 6. Ahora lo que vamos a mover al final es la operación que era más fuerte, que es la multiplicación. Ese 2 que está multiplicando lo voy a pasar al lado derecho, haciendo lo contrario, que es dividir. Entonces me queda X igual a 6 entre 2. 6 entre 2 pues es 3. Y esa es la solución de esta ecuación, que la X sea 3. Fíjense que sí cumple, porque si la ponemos en la original sería 2 por 3, 6, más 3, pues sí da 9. Entonces vamos a hacer otro ejercicio. En este ejercicio de nuevo tenemos varias operaciones. Lo primero que tenemos que hacer es identificarlas para saber qué vamos a mover primero, porque no podemos mover el 5 o el 28 cualquiera así nada más. Tiene que ser primero el que sea más débil. Y como el 5 está multiplicando y el 28 está restando, quiere decir que el más débil es la resta que está haciendo el 28. Es el primero que tenemos que mover. Si tú mueves primero el 5, va a estar mal. Entonces movemos el 28 hacia el lado derecho y lo contrario de restar es sumar. Entonces va a quedar 5x igual a menos 8 más 28, porque ya llegó sumando en el lado derecho. Vamos a hacer esta operación. Menos 8 más 28 es una suma algebraica. En este caso se restan y queda el signo que tiene el 28 y nos da 20 positivo. Por último vamos a mover ese 5 que está multiplicando, que era la operación más fuerte al principio, por eso es la que movemos hasta el final. Ese 5 está multiplicando a la X porque están juntas, y si lo paso al otro lado va a llegar dividiendo,
quedaría 20 entre 5 y pues eso nos da 4. Y así de fácil ya tenemos resuelta esta ecuación. Y pues como les decía, poco a poco van agarrando más práctica, poco a poco se les va haciendo más fácil. Pero también yo le voy subiendo la dificultad a los ejercicios y el que sigue pues va a estar más difícil o va a ser diferente, alguna trampa va a tener. Fíjense, en este por ejemplo, pues tengo un 3 junto a una X, que pues es multiplicación. Tengo un 7, que entre la X y el 7 hay un signo más. Entonces ahí no hay multiplicación. Como a la izquierda del 7 hay un más, entonces el 7 está sumando. Ese 7 que está sumando lo voy a pasar al lado derecho y va a pasar a hacer lo contrario, que pues es restar. Entonces me va a quedar menos 3x igual a menos 5 menos 7. Y hacemos la suma algebraica, menos 5 menos 7 es menos 12. Y ese 3 que dijimos que estaba multiplicando a la x es un 3 negativo. Lo vamos a pasar haciendo lo contrario, que es dividir. Y queda un número negativo dividiendo en el lado derecho. Entonces va a quedar menos 12 entre menos 3. Como les decía hace rato, no cambia de signo. Hace la operación contraria, no hay que confundir eso. Lo que pasa es que cuando está sumando pasa restando y parece como que cambia de signo, ¿no? Y cuando está restando pasa sumando, igual ahí parece que cambia de signo, pero no es que cambie de signo, es que hace la operación contraria. Y aquí pues ya se ve más claro, ¿no? Que no cambió de signo. Bueno, para dividirlos vamos a usar ley de signos, menos por menos da más, y 12 entre 3 da 4, y esa es la solución de esta ecuación, y es el número que hace que se cumpla la ecuación original. Vamos a hacer un ejercicio más, es un ejercicio muy parecido, dice menos 5 más 7x igual a 30, y aquí fíjense que ese 5 pues tiene un signo entre el 7x y el 5, entonces no se está multiplicando. Entre el 7 y la x no hay signos, quiere decir que el 7 sí multiplica la x. El 5 lo que hace es sumar o restar. ¿Cómo sé cuál de las dos hace? Viendo a la izquierda del 5 qué signo tengo. Que incluso lo puse hasta en rojo para que pues ayudarles un poquito. Entonces ese 5, como tiene a la izquierda un menos, está restando. Y el 7 está multiplicando. Lo más débil aquí es la resta. Entonces el menos 5 lo voy a pasar al lado derecho, haciendo lo contrario, que es sumar. Me va a quedar 7x igual a 30 más 5. Como el 7x es positivo, por eso ya no le puse el más, porque pues no hay nadie antes de él. Entonces ya no necesita ese signo más. Y en el lado derecho me quedó 30 más 5. Si hacemos la suma, pues es 35. Ahora al final movemos ese 7 que está multiplicando y lo pasamos al lado derecho haciendo lo contrario, que es dividir. Me queda 35 entre 7 y 35 entre 7 pues es 5, y ese es el resultado de esta ecuación. Esa es su solución. Vamos a hacer otro ejercicio cada vez más complejos. Este ya se ve diferente, y en este ejercicio es muy importante que identifiquemos qué operaciones tenemos y que identifiquemos cuál es la más débil, porque ya hay más operaciones. Fíjense, el 2 que está junto a la x la está multiplicando porque están pegados, no hay ningún signo entre ellos. El 5 que está abajo de la fracción, pues ese creo que claramente está dividiendo, ¿verdad? A lo de arriba, porque pues es una fracción y ahí se ve la división. Y el 1 que está en color rojo no está multiplicando a la fracción porque en medio tiene un signo negativo. Como a la izquierda del 1 hay un menos, ese 1 está restando a la fracción. Entonces tengo multiplicación, división y también tengo resta. ¿Cuál es más débil? A veces es muy importante identificarlas bien, porque a veces confunden. En esta pues creo que es muy claro que es la resta, porque en la pirámide hasta abajo estaban suma y resta en la jerarquía de operaciones. Pero si llegan a tener dudas, vean, observen qué número está afectando a todos los demás. Entonces aquí el 1 rojo está restando a toda la fracción. Esa sería una forma muy fácil de darme cuenta que ese es el primero que tengo que mover, porque es el más débil. Al afectar a todos, ese número es el más débil y es lo primero que muevo hacia el lado derecho. Ese 1 que está restando lo voy a mover
al lado derecho y va a pasar sumando. Me va a quedar así, 2x sobre 5 igual a 3 más 1. 3 más 1 lo resolvemos y nos da 4. Ahora, ese 5 es el que afecta a todos, porque el 5 divide a todo el 2x. El 2 no nos afecta a todos, porque el 2 no alcanza a multiplicar al 5 que está abajo. Entonces, para que no se vayan a equivocar, se los enseño de esta forma. Y ese 5 que está dividiendo, pues lo vamos a pasar al otro lado y va a llegar multiplicando. Entonces lo ponemos multiplicando, me va a quedar 2x igual a 4 por 5. Como llegó multiplicando, por eso lo puse entre paréntesis para representar esa multiplicación. Ahora resolvemos la multiplicación, 4 por 5 es 20. Y al final vamos a mover ese 2 que está multiplicando a la x y va a pasar dividiendo al 20, me quedaría 20 entre 2. Entonces x es igual a 10. Esa es la solución de esta ecuación. Bueno, vamos a hacer el siguiente ejercicio, que ya se ve un poco más complejo, pero pues van muy bien. Poco a poco les subí la dificultad y fíjense ya hasta dónde llegamos. Estamos haciendo ya despejes más difíciles, más complejos, y hemos resuelto todas esas dudas que les pueden surgir. Vamos a hacer para que vean y apliquen todo lo que ya comentamos. Fíjense, tengo un 5 pegado a la x que la está multiplicando. Tengo un 6 que a la izquierda tiene un menos que está restando. Tengo un 8 que está dividiendo a todo lo de arriba. Y tengo un 2 que está restando. Si yo les pregunto cuál es la operación más débil, pues van a decir que es la resta. Pero el 6 y el 2 están restando. El 6 no se puede mover. El 2 sí, pero el 6 no. ¿Y cómo lo sé? Bueno, lo sé porque yo me fijo en quién es el que afecta a todos los demás. Y así es como identifico muy fácil quién es el más débil y quién es el primero que voy a mover. El 6 solo está restándose de 5x. Es lo único a lo que afecta, a 5x. Ese 6 no afecta al 8 que está abajo, ni al 2 que está afuera. El 8 sí afecta a todos los de arriba, pero no alcanza a afectar al 2 que está restando. Pero el 2 sí afecta a todos, porque el 2 se le va a restar a toda la fracción. Y eso es lo que delata al más débil, que está afectando a todos los demás. Entonces, ese 2 que está restando lo voy a pasar al lado derecho haciendo la operación contraria, que es suma. Me va a quedar así, 1 más 2. Y resolvemos 1 más 2, que nos da 3. De nuevo me pregunto, ¿quién es el más débil? ¿A quién voy a mover? ¿Al 5, al 6 o al 8? El 8 está dividiendo a todos los de arriba. De hecho, yo creo que ya se dieron cuenta que se los estoy poniendo en colores para irles ayudando un poco, ¿verdad? Entonces, ese 8 en color azul afecta a todos los de arriba. Ese es el que tengo que mover primero. Si tú mueves el 5 o el 6, va a estar mal tu resultado. Vas a desequilibrar toda la ecuación. Ya ven que hace rato comentábamos que la ecuación debe de mantener un equilibrio. Pues todas estas reglas que les estoy comentando no me las inventé, no es porque yo lo diga, sino porque así se mantiene el equilibrio de la ecuación. Entonces ese 8 es el que voy a mover, y como está dividiendo, lo paso al lado derecho haciendo lo contrario, que es multiplicar, y por eso los estoy poniendo con paréntesis. Ya sea que al 8 o al 3 lo pongas con paréntesis, o a los dos, no hay ningún problema, pero que se represente la multiplicación. Entonces voy a resolver 8 por 3 y me da 24. ¿A quién muevo ahora? ¿Al 5 o al 6? Bueno, aparte de que ya se los puse con color y es muy obvio, ya habíamos visto ejercicios de este tipo. Como la resta es más débil que la multiplicación, primero muevo la resta, va a pasar sumando, me queda 24 más 6 en el lado derecho. Y si hacemos esa operación, pues nos da 30. Entonces 5x es igual a 30. El 5 lo voy a pasar ahora haciendo lo contrario, que es dividir, porque está multiplicando. Llega dividiendo, la división la escribimos normalmente como fracción. Hacemos esa operación. 30 entre 5 es 6. Y ese es el resultado de la ecuación que hace que se cumpla nuestra ecuación original. Mentalmente y rápidamente podemos comprobarlo. Miren, vamos a poner el valor de la x, que es 6, en la ecuación original. Dice 5 por 6 menos 6 entre 8.
menos 2 igual a 1. ¿Ok? Vamos a hacer las operaciones mentalmente y muy rápido. 5 por 6, 30, menos 6, 24. Entre 8, 3 menos 2, 1. Entonces está bien el resultado porque se cumple y queda en equilibrio la ecuación original. Como ven, pues es muy sencillo. Hay muchas reglas, eso es lo que creo yo que a lo mejor lo vuelve más difícil. Pero bueno, espero que les haya gustado este video que hice con mucho gusto. Tal vez quedó un poco largo el video, pero prefiero que sea un poco extenso, pero que no se queden con ninguna duda. Todavía puedo subir más la dificultad de las ecuaciones, pero ya me parece que se va a extender demasiado el video. Eso lo vamos a dejar pendiente para un próximo video, en donde pues les voy a hacer despejes todavía más complejos, a contarles un poco más de esto. Y ya sé que tienen dudas de para qué nos sirve todo esto. Yo sé que siempre la pregunta es cuándo voy a usar las ecuaciones, en dónde las aplico en la vida real. Y también eso creo que merece un video separado de este, porque es un tema muy extenso. En el futuro y posteriormente se los voy a preparar, se los voy a hacer y lo voy a subir. Un video en donde les enseñe a usar las ecuaciones y que sepan para qué nos sirve todo esto y por qué aprendemos todo esto. Y claro que tiene muchas aplicaciones en la vida real. Hay que entender las ecuaciones, hay que saber resolverlas para poder usarlas. Y pues por algo son tan importantes en la educación y en la vida moderna. Entonces, amigos, espero que les haya gustado el video. Si fue así, regálenme un like, apóyenme con eso, suscríbanse al canal si quieren seguir recibiendo más contenido de este que estoy haciendo con mucho gusto para ustedes. Échenle muchas ganas, ustedes pueden y nos vemos en la próxima.